Bien, vamos a continuar después de la región del codo, como vemos acá, sigue la región del antebrazo. La región del antebrazo la delimitábamos con una línea proximal para separarla del codo, que pasaba por la tuberosidad lateral del radio, y hacia distal podemos trazar una línea horizontal que pasa por ahí, que se ve y es palpable, el hueso accesorio del carpo o la apófisis estiloides del radio. Esta región del antebrazo la dividíamos igual que los grupos musculares que habíamos visto. Una región cráneo-lateral y una región caudo-medial. Acá podemos ver en las distintas especies los músculos de la región cráneo-lateral del antebrazo. Básicamente acá tenemos los del perro y el equino. Vamos a comenzar con los planos anatómicos en la región cráneo-lateral del antebrazo del perro. Es lo que podemos ver acá en la imagen. Vamos a tener, bueno, la piel, el subcutáneo, la fascia superficial, y debajo de la fascia superficial nos vamos a encontrar con esta vena, que ya la habíamos visto, que es la vena cefálica, que en el perro va bien craneal, en la región del antebrazo, es la que usábamos, o la de que se usa para inyecciones endovenosas. Esta vena es una sola vena, porque la cefálica accesoria, esta que vemos acá, se une con la cefálica y forman la cefálica esta común, que asciende por el antebrazo, pasa por cranial del codo y después va a ascender para desembocar en la vena yugular. La característica acá, vamos a recordar, es que esta vena va acompañada por varias estructuras, que es lo que ustedes están viendo acá. Va acompañada por estas arterias, que son las arterias antebraquiales. Hay una de un lado de la vena y del otro lado. Se llaman antebraquiales superficiales, lateral y medial, que venían de la arteria braquial superficial, esa arteria que estaba en el perro nada más. Después tenemos que, si miramos acá, también tenemos las ramas del nervio radial. El nervio radial, la rama superficial, se va a dividir en un nervio antebraquial superficial, lateral y medial, que ahí acompañan a la vena cefálica en su trayecto hacia la mano. Y debajo de estas estructuras, ahí lo podemos ver con el número 4, finito, porque es muy delgado en el perro, en los felinos es mucho más grueso. Tenemos este músculo, tiene esa forma de cinta, de acá abajo de los vasos estos, que es el músculo braquirradial o supinador largo. De modo que todas estas estructuras acompañan, en el caso del perro, a la vena cefálica por cranial del antebrazo. Luego sí, encontramos la fascia profunda, el extensor carporradial, los músculos ya, ¿no? El extensor carporradial, el extensor digital común, el extensor digital lateral y el extensor carpocubital, que termina en el hueso accesorio. También acá podemos ver, bastante desarrollado, el músculo aductor del primer dedo, oblicuo al carpo. Y acá, sí, ahora en un plano más profundo, vamos a ver debajo de los extensores el músculo supinador corto. Estos músculos estaban inervados por la rama profunda del nervio radial e irrigados por, acá encontrábamos dos arterias, una un poco más superficial y otra más profunda. La arteria transversa del cúbito, que se dirigía hacia la cara dorsal del carpo, y la interósea craneal, que esa sí es una rama más profunda que va bien pegada al hueso, ¿no? Ambas arterias son las que irrigan
a estos músculos y van acompañadas por las venas satélites. Bien, acá podemos ver la región craniolateral del antebrazo del equino. Acá la diferencia con el perro, con los carnívoros que vimos, bueno, va a ser una de las cosas, es lo que vamos a encontrar en relación con la vena cefálica. Bien, acá podemos ver en craneal, vamos a tener la piel, el subcutáneo, la fascia superficial, y nos vamos a encontrar con esta vena, que es la cefálica accesoria, que se ubica más hacia craneal, que nace, no viene del dedo, nace de la red dorsal del cráneo. Esta vena va acompañada en el equino solamente por ramas cutáneas del nervio axilar, el nervio antebraquial cutáneo craneal. La otra vena cefálica va a ir por medial, porque acá no la vamos a ver en esta región. Lo único que vemos o vamos a encontrar en craneal, en el equino, es la cefálica accesoria. Y como vemos acá, ya se ve el nervio cutáneo, la rama antebraquial cutánea craneal que venía del nervio axilar. Después, hacia lateral, va a estar este nervio, que es el antebraquial cutáneo lateral, que es la rama del nervio radial. Después tenemos la fascia profunda y los músculos. Extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral y el cubital lateral. Y acá, pero mucho más pequeño que en los carnívoros, el aductor del primer dedo o separador largo o oblicuo del carpo. Ahí cruza el tendón en forma oblicua sobre la cara dorsal del carpo. Acá lo que vemos es comparado, ya más o menos lo habíamos visto, los músculos que encontramos en el carnívoro y los que encontramos en el equino, que básicamente son los mismos. Extensor carporradial en el perro, extensor digital común, extensor digital lateral, y acá, en vez de cubital lateral, como lo llamamos en equino, este es el extensor carpocubital. Bien, acá en esta imagen podemos ver bien, está separado, ahí se marca con la pinza, el músculo braquirradial o supinador largo, que es el que acompaña la vena cefálica, bien por craneal del antebrazo. Y acá vemos los músculos, y acá en un corte profundo se cortaron los extensores para ver un plano más profundo y ver este músculo que es el separador largo del primer dedo o oblicuo del carpo. Como en los carnívoros ocupa gran parte de la cara craneal del radio, a diferencia del equino, que es mucho más chiquito. Bien, la región caudomedial del antebrazo sería la otra región con el otro grupo muscular que ya habíamos visto. Acá podemos observar cómo es en el equino y cómo es en el canino. Vamos a empezar con el canino. Vamos a encontrar obviamente la piel, el subcutáneo, la fascia superficial. Entre la fascia superficial y profunda vamos a tener ramas cutáneas. Por medial era el antebraquial cutáneo medial, que es rama del nervio musculocutáneo, y después hacia caudal, el antebraquial cutáneo caudal, que era rama del nervio cubital. Después tenemos la fascia profunda del antebrazo y los músculos. El primer músculo que vamos a encontrar
Vemos mejor acá, debajo de la fase profunda. Esto ya lo hemos visto con músculos. El pronador redondo, que ocupa el borde medial del radio. El flexor carporradial. El flexor distal superficial, esta era la diferencia con el equino, el flexor distal superficial que aparece acá lo vemos también, viene hacia caudal, y después, si nos vamos ya un poco hacia caudolateral, las dos cabezas del flexor carpocubital, la cabeza cubital y la cabeza humeral. Y debajo del flexor digital superficial, acá encontramos el flexor digital profundo con sus cabezas. ¿Cómo están irrigados y cómo están inervados estos músculos? Vamos a tener, acá lo podemos ver, si nosotros cortamos el flexor carporradial, ahí debajo del flexor carporradial vamos a tener la arteria mediana, el nervio mediano y la vena mediana. A veces puede haber una o dos venas. Ese es el paquete mediano que irriga parte de estos músculos. Y después, hacia caudal, ahí los vemos descender, el nervio cubital, la arteria colateral del cúbito y la vena, que descienden entre estos músculos. En el caso del equino, vamos a tener los mismos planos, las ramas cutáneas van a ser las mismas, hacia medial, el nervio antebraquial cutáneo medial, que venía del músculo cutáneo, y ahí lo vemos al nervio antebraquial cutáneo caudal, que viene del nervio axilar. Después, acá vamos a ver el borde medial del radio, del hueso. No hay músculos, porque no hay pronador acá en el equino. El primer músculo que vamos a encontrar es el flexor carporradial. Luego tenemos el flexor carpocubital con sus dos cabezas, cubital y humeral. Y acá vamos a encontrar, lo que pasa que no lo vemos bien desde caudal, la cabeza cubital del flexor digital profundo. Y ahí se va a formar el surco cubital. El surco cubital, que acá lo podemos ver mejor en este corte transversal, cómo va a estar limitado ese surco cubital. Fíjense que a diferencia del perro, acá no tenemos ningún músculo que lo cierra por caudal, solo un tendón muy finito, que es la cabeza cubital del flexor digital profundo. Ese surco cubital hacia lateral va a estar limitado por este músculo que es el cubital lateral, que pertenece al grupo extensor. Y hacia medial por el flexor carpocubital. Y dentro de ese surco vamos a encontrar el nervio cubital y los vasos cubitales colaterales. Ya profundamente, dentro del surco, las cabezas del flexor digital superficial y las otras dos cabezas del flexor digital profundo. Bien, en este corte, es muy interesante para una vez que nosotros vimos todo, o sea, vimos los músculos, vimos los nervios, vimos los vasos, es muy, o sea, es, digamos, son muy lindos para esto, para ver los planos anatómicos. Acá también podemos ver la región cráneo-lateral, el borde libre o borde medial del radio, el hueso acá, lo podemos palpar desde medial, acá no hay músculos, y después tenemos la región cráneo-lateral con los músculos que fuimos viendo hoy. Entonces acá tenemos área craneal, bueno, se ve la piel, el subcutáneo, la fascia superficial que sería esa, y ahí vemos la vena cefálica accesoria.
Lo que no están dibujados acá son los nervios cutáneos, ¿no? El craneal y el lateral. Luego estaría la fascia profunda, que es la que se adhiere y se mete y separa los músculos, y los músculos, extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral y cubital lateral. Y ahí profundamente esos músculos que están marcados son los interóseos, la arteria interósea craneal y la vena interósea craneal. Y después, como ya dijimos acá, la región caudomedial, donde vemos muy bien el surco cubital, cómo queda abierto hacia el exterior. El equino no lo tapa ningún músculo, porque el flexor digital superficial queda dentro. Después vemos desde medial el flexor carporradial, debajo del flexor carporradial el paquete mediano, nervio mediano, arteria y vena mediana, la vena cefálica, que en el caso del equino estaban separadas, entonces me queda bien medial la vena cefálica, el flexor carpocubital, ¿sí? Con sus dos cabezas. Acá hay un error, me parece, el flexor digital superficial es este. Y estas son las dos cabezas del flexor carpocubital, que limitan el surco cubital. Bien, la región del carpo, como la vemos ahí están flexionando la articulación, podemos ver bien la región, la podemos delimitar bien. La región del carpo estaría limitada hacia proximal por una línea que pasa por el hueso accesorio y hacia distal por una línea que pasa por la cabeza del cuarto metacarpiano, que es bien palpable, o la tuberosidad. La tuberosidad metacarpiana. Son los dos puntos óseos que podemos tomar para trazar el límite. Acá comienza la mano, entonces vamos a hablar de una región dorsal y ya una región palmar. Y también podemos usar este corte, que es este corte transversal, para ver los planos anatómicos. Básicamente en la región del carpo hacia dorsal, esto es dorsal y esto es palmar. Hacia dorsal vamos a tener la piel, el subcutáneo, la fascia superficial y la fascia profunda. Acá forma unas estructuras para sostener los tendones que se denominan retináculos. Vamos a tener acá el retináculo extensor, que sostiene los tendones, los que vamos a ver acá. Debajo de la fascia profunda vamos a encontrar los músculos, extensor carporradial, los tendones, ¿no? Extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral y cubital lateral. También vamos a encontrar los vasos, acá se unen varios vasos y forman una red que se llama red dorsal del carpo. Y por dorsal acá, las terminaciones del nervio radial, que no llega más o menos hasta la parte proximal de la caña, y ahí termina el nervio radial. Después, hacia palmar, nos vamos a encontrar con esto, que es básicamente un espacio que se forma entre el hueso accesorio, la fascia profunda y un ligamento acá hacia dorsal, un ligamento que, recuerdan, es un engrosamiento de la cápsula, el ligamento palmar. Y acá también estaba el ligamento, que es este que está pintado en negro, el ligamento dorsal del carpo. Y acá vamos a encontrar el ligamento palmar. Estas estructuras cierran este espacio que se llama canal del carpo. Entonces vamos a encontrar la piel, el subcutáneo, la fascia superficial, la fascia profunda, forma acá el retináculo que va desde el hueso accesorio hacia medial, se llama retináculo flexor acá, y cierra el canal del carpo.
Por el canal del carpo van a pasar los tendones flexores, flexor isquial superficial y profundo, los vasos y nervios palmares, es decir, las arterias y venas palmar lateral y medial, y los nervios palmar lateral y palmar medial del mediano. Y después también la arteria colateral del cúbito, junto con la vena y el nervio cubital, que acá se dividen en el carpo. Bien, una vez que pasamos tanto por dorsal como por palmar, ya nos encontramos obviamente con los ligamentos estos, que son los ligamentos que formaban la membrana fibrosa de la cápsula, el ligamento dorsal y el ligamento palmar. Y luego ya nos encontraríamos con, esto ya lo habíamos visto, los sacos sinoviales de cada articulación. Vamos a tener un saco sinovial antebráqueo carpiano, intercarpiano y carpo-metacarpiano. Y a los laterales, los ligamentos colaterales, que ya los habíamos visto también con la articulación. Bien, la región de la cania o región del metacarpo. Esta región es muy importante en el equino. La vamos a dividir en una región dorsal y en una región palmar, porque estamos en la mano, ya usamos esos términos. Y en los carnívoros no la vamos a usar, la región de la caña no se describe como tal, porque en realidad en los carnívoros se describe como la mano, todo, carpo, metacarpo y dedos, en realidad uno describe directamente la mano. Pero en el equino sí, son regiones importantes, separadas, como ya vimos la región del carpo. Ahora vamos a ver la región de la caña o región metacarpiana. ¿Cómo la limitamos? Hacia dorsal, una línea horizontal que pasa por la cabeza del metacarpiano cuarto, o una línea que pasa por la tuberosidad dorsal. Y hacia distal, una línea horizontal que pasa por los epicóndilos, el tercer metacarpiano, o por el vértice de los huesos sesamoides, que también es palpable. En la región dorsal, que es esta que estamos viendo acá, vamos a ver pocas estructuras. Vamos a ver, bueno, la piel, bastante gruesa, el subcutáneo, las fascias acá van a estar fusionadas, la fascia superficial con la profunda, y después vamos a ver los tendones. El tendón del extensor digital común, que es el que cruza todo por dorsal y va a llegar hasta la falange distal, y hacia lateral, el extensor digital lateral, que después se une al tendón del extensor digital común. Vamos a encontrar los vasos metacarpianos dorsales, que se ubican acá, en el espacio entre el tercer metacarpiano y los pequeños metacarpianos, el 2 y el 4. Va a haber una metacarpiana dorsal 2 y una metacarpiana dorsal 3, colateral y medio. Después estas arterias se van a dirigir hacia palmar. Bien, y las terminaciones de acá del nervio radial, que termina acá en la parte proximal del metacarpio. Después, desde palmar, la región de la caña es muy importante en el equino y encontramos muchas estructuras que se lesionan, por eso es importante. Vamos a encontrar la piel, el subcutáneo, fascia superficial y fascia profunda, por lo general están fusionadas también, y después en la parte central, palpable, que acá está cortado,
palpable, como un cordón fibroso, vamos a encontrar los tendones flexores. Flexor digital superficial y flexor digital profundo. Esa estructura es conocida con el nombre de cuerda. Se lo denomina cuerda. Esos tendones están envueltos por una vaina sinovial, una vaina tendinosa, que se envuelve ambos, que se denomina gran sesamoidiana o sesamoidiana próxima. Esa vaina envuelve estos tendones flexores desde más o menos el tercio medio de la caña y los va a acompañar a estos tendones hasta la falange media, hasta la altura más o menos de la falange media. Esa es la vaina gran sesamoidiana o sesamoidiana próxima. A ambos lados de la cuerda vamos a encontrar, que acá están con los ganchitos, el paquete vasculonervioso. Es decir, vamos a encontrar los nervios palmares, que ya los habíamos visto, palmar medial y palmar lateral, y después también vamos a encontrar las arterias palmares, palmar medial, que era la de mayor calibre, y palmar lateral. Acá vemos cómo los nervios palmares, cómo se formaron. El nervio mediano, que se dividía en dos, el palmar lateral además recibía la rama del nervio cubital. Con las arterias pasa lo mismo. La arteria mediana se divide en palmares, la medial es la de mayor calibre y la lateral recibe una rama de unión de la arteria colateral del cúbito, cubital colateral. Ahí se forman las arterias palmares, acá se forma un arco, que es el arco palmar profundo proximal. De ese arco salen estas arterias profundas, que son las metacarpianas palmares. Y más profundamente, ahí vamos a encontrar la entrecuerda, o ligamento suspensor del nudo, junto con los vasos metacarpianos, que son los vasos profundos. Cuando llegamos acá a la parte distal de la caña, vamos a encontrar este arco arterial y el arco venoso, porque es satélite. El arco se llama arco palmar profundo distal. Y luego ya de ese arco salían las arterias digitales. También encontramos, que me olvidé de mencionarlos, esta rama, que era la rama comunicante del nervio palmar lateral al palmar medial, que es oblicua, acá está cortada, es oblicua así, y pasaba superficial a la cuerda. Eso, bueno, es la región de la cara. Y después ya veríamos todo lo que es los dedos. Esto lo vamos a ver después en el práctico de dedo, ¿no? Sobre todo en el equino, que bueno, el dedo es muy importante y es el que tiene muchas patologías, así que eso lo vamos a ver después. Bueno, acá terminamos entonces con la topografía del miembro torácico. Así que bueno, muchas gracias por su atención.